Muy bien, es un privilegio para mí poder estar junto a ustedes en esta hora. Que Dios les bendiga. Les mando un saludo a toda la iglesia. Y es el tiempo de la Cena del Señor, un tiempo tan caro para el alma, un tiempo de tanto privilegio, donde también nos hace hacer memoria de nuestro amado Señor Jesucristo, siendo obedientes, por cierto, a su mandato. Mira, quiero que abras tu palabra, tu Biblia allí, justamente en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 15, versículo 33. Y vamos a hablar en esta hora simplemente ahí de una hora muy especial en la Biblia. Dice la palabra de Dios: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese el texto 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús, a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Mire, que Dios bendiga su meditación en esta hora, esta reflexión, y que le hable a su corazón. Mira, es interesante porque justamente la hora novena en la palabra de Dios está asociada con la hora de la oración. Es la hora donde Pedro y Juan, allí en Hechos capítulo 3, versículo 1, suben al templo para orar, justamente en esta hora, la hora de la oración. Y es la hora donde Cristo, desde la cruz del Calvario, va a elevar justamente este clamor al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también la hora novena está asociada en la palabra de Dios con la hora del sacrificio. Claro, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 6, las indicaciones de Dios en la hora que debía llevarse justamente adelante el sacrificio del Cordero Pascual era esta hora, la hora novena. La Biblia dice allí entre las 2 tardes, es decir, entre las 12 p.m. y las 18 p.m. Allí justamente las 3 p.m., las 15 p.m., la hora novena, la hora del sacrificio del Cordero Pascual. Es la hora justamente en la que el Cordero de Dios allí estaba siendo sacrificado sobre la cruz del Calvario. Mira, en esto vamos a meditar en esta hora. El grito de la cruz, la hora novena, la hora de la oración de Cristo y el sacrificio del Cordero de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, vamos a avanzar y quiero que veas esta placa en pantalla primeramente. Mira, la hora novena, el grito de la cruz, nos habla justamente de soledad. Claro, cuando su alma estuvo antes turbada, oyó una voz del cielo para confortarle. Cuando en su agonía del huerto se sintió triste y despavorido, apareció un ángel para darle fuerzas. Pero ahora no tenía ni lo uno ni lo otro. Dios ocultó completamente su rostro de él. Mire, es interesante porque justamente allí el texto 34, como hemos leído, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra esta, desamparado, tiene que ver justamente con alguien que ha sido abandonado. Tiene que ver justamente con alguien que ha sido dejado en un lugar sujeto a algo y sin escapatoria. Alguien que no puede escapar de un lugar donde ha sido puesto. Justamente es allí donde Cristo es puesto en la cruz del Calvario y donde Él es desamparado por el Padre, donde Él es abandonado por el Padre. Es el concepto de la palabra. Cristo muriendo allí en la cruz por usted y por mí en soledad. Ahora, mire, esto realmente cautiva mi corazón.
Porque claro, la palabra, como te decía, hace referencia a alguien que es dejado sujeto a algo, justamente, sin escapatoria. Y allí Cristo está sujeto al madero, sin poder tener la posibilidad de escapar. Pero ¿sabe qué? Él no es que no puede escapar porque los clavos le sujetan al madero allí de pies y manos. Él no puede escapar de la cruz porque no puede negarse a sí mismo como Dios. Porque lo que le sostiene a Cristo, a aquel madero, no son los clavos en sus manos y los clavos en sus pies, mi amado. Lo que lo sostiene a Cristo allí en aquel madero es el amor que Cristo le tiene a usted y me tiene a mí, le tiene a cada persona de esta tierra. Es el amor de Dios, ese es el amor que tiene Cristo hacia nosotros, lo que lo sostiene allí al madero. Y como Él no se puede negar a sí mismo, porque Él es fiel, Él permanece allí en la cruz del Calvario, la hora novena, la hora de la oración, del clamor de Cristo, la hora del sacrificio de Cristo. Cristo allí en la cruz del Calvario, muriendo en soledad por ti y por mí. Mira, quiero que veas un texto allí en el Salmo 22. Salmo 22, versículo 11. Y justamente este salmo nos lleva allí al corazón de Cristo, a la experiencia del corazón de Cristo sobre la cruz del Calvario. Y dice el versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Claro, fíjate allí en la hora novena, Cristo está muriendo en la cruz por usted y por mí. Y Cristo está diciendo, no te alejes de mí, Padre, no hay quien me ayude, estoy solo en este momento. Y claro, allí aún el Padre saca la mirada del Hijo, el Padre desampara al Hijo y el Hijo se da cuenta de esto. Por esto el Hijo clama, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? Clama desde la cruz del Calvario. Pero mira, no solamente la hora novena, el grito de la cruz me habla de un tiempo de soledad, allí Cristo muriendo solo en la cruz por usted y por mí, sino que en segundo lugar quiero que vea esta placa para que podamos meditar en lo segundo que nos enseña esta hora. Muy bien, en lo segundo que podemos ver en esta hora tan especial en la palabra de Dios, no solamente que me habla de soledad, allí Cristo muriendo solo en la cruz, sino que me habla esta hora de sustitución. Fíjese conmigo el Salmo 22, versículo 1 en adelante. Y allí, como te decía anteriormente, está el corazón, la experiencia del corazón de Cristo en la cruz del Calvario. Y claro, dice allí el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado aquí solo? Continúa allí el relato, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice Cristo. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Fíjate el texto 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Fíjate lo que dice el texto 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos me escarnecen. Dice Cristo allí, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Y continúa allí el relato del Salmo. Ahora, mira, la hora novena me habla de soledad, pero también me habla allí justamente de sustitución. Claro, si tú te fijas bien en los textos que leímos, es allí en el versículo 4 y 5, donde Cristo de alguna manera argumenta al Padre. Y claro, Cristo le está diciendo, claro, en la historia, el pueblo tuyo te clamó. El pueblo tuyo clamó allí por libertad y tú lo oíste y tú lo libraste. Pero ahora te clamo yo, el Hijo, el Santo, el que nunca te ofendió, el que nunca hizo algo malo, el que nunca pecó. Y estoy clamando y tú a mí no me libras.
¿Por qué, Señor? ¿Por qué me sucede esto? Y claro, ahí está la respuesta en el verso 3. Pero tú eres santo, dice Cristo. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, ¿sabes? La hora novena es la hora de la soledad de Cristo en la cruz, pero también de la sustitución, donde Cristo está cargando tu pecado y mi pecado sobre Él, allí en el madero. Claro, la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Claro, la expresión allí, cuando dice la Escritura, por nosotros Dios lo hizo pecado, se refiere a que Dios cargó en Él tu pecado y mi pecado. Claro, es allí la hora de la sustitución, por eso decimos que Cristo en la hora novena ocupó tu lugar y mi lugar, allí en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí la preposición por tiene que ver justamente con esto, en lugar de, en beneficio de, a favor de. Claro, Cristo murió en lugar de nosotros. Cristo murió para beneficiarnos a nosotros. Cristo es allí el Cordero Pascual, el vicario de Cristo, el sustituto, el que decidió morir allí por usted y por mí, para que nosotros no experimentemos la muerte eterna. Bueno, muy bien, como estás viendo ahí en pantalla, la hora novena, por último nos habla de salvación. Claro, mira, quiero que vayas conmigo allí a un pasaje en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Mira, alguien dijo que Isaías 53 es el Evangelio, antes del Evangelio. Versículo 11. Y dice allí la palabra de Dios, hablando acerca del Padre. Verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando justamente, como te dije, del Padre, mirando ahí al Hijo, justamente el fruto de la aflicción del alma del Hijo en la cruz del Calvario. Y quedará satisfecho justamente el Padre. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Claro, mira, la hora novena, por último, me habla de salvación. Es la hora donde justamente la justicia de Dios es aplacada allí justamente por la sangre que está siendo derramada en el Calvario. Mira, justamente la hora novena es la hora donde Cristo está bebiendo la copa de la ira de Dios. Y mi querido hermano, Cristo no deja ni una sola gota para que usted y yo bebamos. Claro, allí la ira del Padre es aplacada, la justicia divina allí justamente queda satisfecha por el sacrificio de Cristo en aquella hora, la hora novena, donde Cristo, el Cordero Pascual, derrama su sangre justamente para aplacar la ira de Dios, para satisfacer la justicia divina. Claro, y por eso hoy usted y yo somos salvos. Porque Cristo hizo lo que hizo. Porque Cristo fue voluntariamente a esa cruz sin haberlo merecido. Porque Cristo, el Santo de Dios, aquel que nunca hizo pecado, como mencionamos antes, murió por usted y por mí en aquella hora. Y por eso la Biblia dice que el Padre, al ver esa aflicción en el Hijo, al ver lo que Cristo padeció en la cruz y lo que Cristo llevó adelante en la cruz, Él quedó satisfecho. Y hoy usted y yo somos salvos. Mire, la hora novena en la Biblia es una hora muy especial, mi hermano. La hora novena es la hora allí del clamor de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, la hora novena nos habla de soledad. Como vimos, no hay quien me ayude, dice Cristo en el Salmo 22, versículo 11. La hora novena nos habla de sustitución. Es allí donde Cristo clama y le dice al Padre, claro, el pueblo antes clamó y tú libraste, ahora yo, el Hijo, clama y tú no lo libras.
Yo soy gusano y tú eres santo, dice Cristo. Allí Cristo cargando con tu pecado y mi pecado. La hora novena nos habla finalmente de salvación, donde Cristo justamente satisface al Padre. Y hoy somos lo que somos, gracias a nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Mire, hagamos memoria de Cristo en esta hora. Vamos a participar del pan, que es un símbolo de su cuerpo, allí que es molido por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a participar de la copa, que es un símbolo de la sangre justamente que Cristo derrama en la cruz. Esta sangre que es el quitamancha del alma. Esta sangre que es el remedio del alma. Esta sangre que nos quitó el pecado una vez y para siempre. Esta sangre que nos permite justamente entrar hoy al lugar santísimo, como dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos amados, hagamos memoria de Él. Demos gracias, porque somos lo que somos, gracias a nuestro amado Salvador. Que Dios te bendiga en esta hora. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Señor, en esta hora te decimos que te amamos, pero también entendemos que lo hacemos porque tú lo hiciste primero. Señor, gracias por la hora novena. Gracias, Señor, porque fue la hora de la oración de Cristo en la cruz y la hora del sacrificio de Cristo en la cruz en favor de nosotros, que no merecemos nada y que hoy tenemos todo por gracia y por misericordia. Somos lo que somos por lo que Cristo hizo en la cruz. Señor, te amamos y oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.